Gobierno de México. Bueno, pues, primero que todo, gracias a los que están aquí, a todas y todos. Y bueno, también un poco curándome en salud, antes de empezar la exposición, quisiera decir que, pues sí, efectivamente en 30 minutos se me hace difícil o casi imposible poder exponer con claridad todo lo que desarrollé en el trabajo, pero bueno, pues intentaré dar un panorama muy general acerca de pues de la tesis, sobre todo con el objetivo de que ustedes puedan entender o yo pueda exponer de manera clara ante ustedes algunos elementos que me parecen de importancia que se desarrollaron en mi trabajo, ¿no? Eh, y bueno, pues dicho esto, me parece que sería bueno empezar diciendo cómo llegué a lo que llegué, ¿verdad? Cómo llegué a estudiar lo que estudié y cómo, pues también un poco esto tiene que ver con cómo lo representé, ¿no? Y bueno, pues todo inició, sin duda alguna, con mi llegada a San Cristóbal, que fue específicamente relacionada con mi ingreso al CIESAS, ¿no? Al doctorado del CIESAS. Entonces, pues, por los que han pasado por estos procesos y los que no, eh, les tengo que recordar que, pues, te piden una especie de anteproyecto, ¿no? Y yo me acuerdo que hice un anteproyecto que ahora ha pasado el toro, veo que era muy pretencioso, un poco soñador, bastante iluso. Y bueno, pero pues yo llegué en 2019 a San Cristóbal bien chicho, ya siendo doctorante, y de repente me di cuenta que tenía un problema muy grande frente a mí, que era que no conocía la ciudad, ¿no? O sea que yo quería estudiar esta propuesta, la primera propuesta que hice tenía que ver con una cuestión ya un poco cercana, que era como identificaciones juveniles y experiencias desde la exclusión social. Pero bueno, pues cuando llegué y me di cuenta que la ciudad yo no la conocía, me di cuenta también que esa propuesta de trabajo automáticamente quedaba descartada, ¿no? Estaba muy descontextualizada. Entonces, eh, pues bueno, esto no fue solo una muda reflexión mía, sino que las personas, los profesores, mis compañeros, inmediatamente me hicieron darme cuenta de ese problemita, diciéndome, no, pues debes conocer esto, debes conocer lo otro, si no conoces esto de San Cristóbal no puedes hablar de lo otro. Y bueno, todo esto está relacionado un poco con que además me metí con una ciudad que ha sido profundamente estudiada, ¿no? Por la antropología, por la historia, por otras disciplinas y que además tiene una relación muy específica, digamos, con la ciudad con la misma antropología contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, pues entre tanto murmullo, lo único que a mí se me quedaba, me iba pareciendo muy interesante, era que la ciudad ante mí se presentaba como una ciudad muy desigual, ¿no? Y la segunda cosa es que desde que llegué empecé a notar como que hay una tensión permanente, ¿no? No es una ciudad que vive en una tensión permanente, a mí me parecía que tenía que ver con que las relaciones sociales, las relaciones entre sus distintas poblaciones, pues eran conflictivas. Y también me parecía interesante que este conflicto giraba en torno a una serie, bueno, a un universo categorial muy bien definido, ¿no? Mediante el cual las personas, los grupos, aludían a sus alteridades o otredades usando estas categorías de manera, utilizándolas para aludir a sus alteridades de manera un tanto, pues digamos, confrontativamente, denigratoriamente a veces, ¿no? Que si pinche ladino, que si coleto, que si indio, que si pinche gringo, que si pinches hippies, que si pinches académicos, decían, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó el momento en que eh, en las primeras etapas del doctorado, pues ya Ludivina y Carmen me sentaron y me dijeron, bueno, pues tú qué vas a estudiar, ¿no? Y yo en realidad no lo tenía muy claro en ese momento, pero les empecé a explicar a cómo pude el interés que tenía por esta atención. Y bueno, pues ellas muy amablemente como que me comprendieron y me dijeron, bueno, pues tienes dos tareas esenciales, ¿no? Para partir en tu investigación. Y la primera es
enfocarte digamos, en la historia, en lo que se ha trabajado sobre San Cristóbal, que yo me sumergiera, digamos, en esa parte de San Cristóbal, y por otro lado, que me sumergiera no solo como investigador, sino como un habitante en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues ese para mí fue el inicio real de la investigación, ¿no? Eh, y bueno, pues también tiene que ver con que estos dos aspectos siempre me acompañaron y de hecho un poco la tesis está estructurada en eso, un apartado histórico y un apartado que da cuenta de los contextos actuales, ¿no? Bueno, en fin, posteriormente, como las formalidades lo piden, tuve que realizar un protocolo con unas preguntas que guiaran mis primeros pasos sobre el campo. Y bueno, pues ahí están. Sin embargo, yo creo que el objetivo general que siempre tuve en mente y que no cambió mucho a través del proceso investigativo tenía que ver con, pues precisamente conocer, poder caracterizar, comparar un poco los distintos modos en que experimentaban, en que habitaban la ciudad, las diferentes poblaciones que convergían en San Cristóbal, ¿no? Si pueden ver en la presentación, ahí dice jóvenes, juventudes, que fue pues para mí como un resabio de esa primera propuesta investigativa que yo no quería soltar y que posteriormente tuvo, digamos, adquirió una relevancia importante, muy distinta a la que yo pensaba que tenía, ¿no? Y bueno, pues ahora intentaré adentrarme en el trabajo a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues siguiendo los consejos de adentrarme en la historia de San Cristóbal, eh, digamos que yo pude notar que ciertos elementos o ciertos fundamentos que daban pie a esta tensión entre habitantes tenían, digamos, eran pues de larga duración, eran procesos que estaban sedimentados en la historia de la ciudad, en sus formaciones sociohistóricas y urbanas. Bueno, pues así podemos pensar que la ciudad pues nació como parte, bueno, fue fundada por españoles que venían acompañados por un grupo de indígenas que se establecieron en una ciudad con un núcleo mayoritariamente español en donde se concentraban los poderes y estaba rodeado por, digamos, barrios en donde habitaban los indígenas, ¿no? De ahí viene el famoso modelo dual que tanto se utiliza sobre la ciudad, pues esto de que es española, indígena y estas cosas. Sin embargo, pues rápidamente parece ser que la ciudad desbordó ese modelo debido pues a los vínculos exogámicos que se dieron entre los grupos, también a la llegada de otros grupos en los primeros años como grupos de indígenas locales, como las familias de los españoles, como la familia de los propios indígenas, su servidumbre, ¿no? En fin, en los primeros años podemos hablar de que la ciudad era diversa, ¿no? Y no por eso no era menos jerárquica, ¿no? En realidad estaba fuertemente jerarquizada a partir de clasificaciones que se les asignaban a las personas, ¿no? Estas clasificaciones estaban basadas en lo que ahora reconoceríamos como elementos étnicos, pero en ese momento pues difícilmente se podrían llamar étnicos porque no existía esa categoría, y que se basaban pues en distinciones de origen, de procedencia de las poblaciones, de cuestiones genealógicas o de linaje, de la lengua, digamos que también de su posición dentro de la división social del trabajo y de su posición pues en general, ¿no? En la economía política colonial, por así decirlo, digamos. Eh, entonces, pues ciertamente es difícil hablar de que solo era una ciudad española e indígena. Eh, y bueno, sin embargo, con el paso de los siglos, esta diversidad de la ciudad fue perdiéndose, de hecho, un poco en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Es decir, más bien se fue homogenizando en torno a una categoría que ahora llamaríamos étnica, que es la de ladino, ¿no? Y que, pues, para no entrar mucho en discusiones, diríamos que es lo no indígena, lo que dejó de ser indígena, lo mestizo, y que además conservaba como ciertos vínculos reales o imaginarios con las poblaciones criollas y españolas, ¿no? de la ciudad.
Y bueno, todo esto lo digo porque justamente la ciudad se transformó, ¿no? Es decir, las barreras que dijéramos étnicas que existían al interior en sus primeros años se desaparecen para darle pie a barreras espaciales basadas en la clase social, ¿no? Es decir, en el centro viven las clases populares, las clases ricas ladinas, en los barrios medianos y periféricos viven las clases pobres, ¿no? Bueno, las clases bajas ladinas. Sin embargo, la frontera étnica no se pierde ahí, sino que simplemente se recorre y todo lo que está fuera de la ciudad pues se vuelve indígena, ¿no? Está relacionado o es relativo a las comunidades indígenas. Y esto lo digo específicamente porque fue, digamos que una primera pieza en el rompecabezas, porque podemos ver cómo la estratificación de la sociedad, de la forma en que se configuran las sociedades, tienen cierto reflejo, cierta reminiscencia en la forma en que se organiza el espacio urbano, el espacio donde viven, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo en esta investigación, me di cuenta que no había solo elementos tan viejos o tan históricos, sino que también respondían a elementos un poco más contemporáneos, ¿no? Y eso se dio a partir pues, de conocer cada vez más las narrativas de los habitantes de San Cristóbal y de adentrarme más en la historia y encontré que había ciertos puntos claves, ¿no? O sea, donde concordaban estas dos fuentes, por decirlo así, y que referían a un cambio que había sufrido, un gran cambio que había sufrido la ciudad en los últimos 50 años, motivado por distintas situaciones. Y entonces, pues digamos que ahí, espérenme tantito, digamos que ahí pude darme cuenta que hacían referencia de ciertas situaciones que tenían en común, situaciones o fenómenos que tenían dos cosas en común. La primera de ellas es que todas estas habían sido producto o habían sido los productores de la gran expansión de la ciudad, la rápida expansión de la ciudad en los últimos 50 años. Y la segunda era que todos estos grandes momentos críticos que había pasado la ciudad estaban relacionados con la llegada de grupos que hasta ese entonces eran ajenos a la ciudad, ¿no? En este sentido, pues podemos decir que estos procesos en conjugación provocaron la heterogeneización, la complejización y la fragmentación socioespacial de la ciudad, ¿no? Es decir, debido al crecimiento exponencial de la ciudad, a la llegada de estos grupos ajenos, empieza en realidad la ciudad en disputa, ¿no? La ciudad empieza a ser realmente disputada en términos de pues, el acceso, o digamos, el acceso a servicios, bienes, recursos y oportunidades que la ciudad podía ofrecerle a sus habitantes, ¿no? Entonces me parece que uno de los primeros aportes que puede brindar este trabajo de manera muy humilde, sobre todo a las investigaciones sobre San Cristóbal, es que pues establecí, digamos, un modelo analítico a partir del cual identificar estos momentos críticos que yo les llamé coyunturas históricas de San Cristóbal, que pues llevaron a la ciudad a tener el cariz que tiene actualmente, ¿no? Y bueno, el primero de estos sin duda fue el de las migraciones indígenas de mediados de los 70, ¿no? Que llegaron, digamos, grupos migrantes y se establecieron en las periferias y provenían de diversos municipios de la región de los Altos, que habían sido expulsados o desplazados de sus comunidades por conflictos políticos, religiosos o económicos, y que para mí es como el gran inicio de los grandes movimientos migratorios, las grandes olas migratorias indígenas consecutivas que han llegado hasta nuestros días, claro, por distintos motivos. Y bueno, también para mí es el inicio de algo que resulta innegable, se podrá discutir, que es la indianización de la ciudad, ¿no? Es decir, del paso de una ciudad eminentemente ladina a una ciudad mayoritariamente indígena, ¿no? Por otro lado, en los 80 se puede notar cómo San Cristóbal se convierte o emerge como un centro
bueno, el centro rector en realidad de los Altos de Chiapas, ya que concentra la mayoría de servicios, para ese tiempo la mayoría de servicios políticos, gubernamentales, digamos, escolares y de salud de los Altos de Chiapas, lo que conllevó la llegada de otras migraciones un poco más discretas, ¿no? Que eran, pues, caracterizadas porque eran, pues, profesionistas, académicos, burócratas, ¿no? Que se transportaban de otros lugares del Estado, de otros estados de la República también, ¿no? Sin embargo, a la par de esto también se da el surgimiento de distintas organizaciones interesadas, organizaciones de índole civil, podría decirse, que ven en San Cristóbal, y precisamente por esta condición de núcleo rector, un lugar bueno para instalar, para dar pie al nacimiento de estas organizaciones civiles que buscan incidir en los contextos por los que estaba pasando el Estado en ese tiempo, los graves contextos que estaba pasando en la ciudad en ese tiempo, y por otro lado, pues algunos más que estaban preocupados o buscaban incidir en el grave conflicto guatemalteco, ¿no? Esto llevó a que se llegaran pues otros grupos, insisto, de académicos, de activistas, de voluntarios, en fin, ¿no? Que venían de otras partes del país y de otras partes del mundo. Y a donde lleguemos. Después me preguntan. Y entonces, bueno, pues rápidamente, también el asunto este mismo asunto hizo que la frontera sur adquiriera una importancia, una gran relevancia para el Estado mexicano, y me imagino que eso también estuvo relacionado a que se abrieran en la ciudad distintos centros de investigación, ¿no? Entre ellos el CIESAS, en la década de los 80, que también conllevó la llegada de distintos académicos, de estudiantes, que se instalaron en la ciudad y que poco a poco fueron integrándose a la vida social, ¿no? Y además, pues estos grupos, estas migraciones más discretas de burócratas, académicos y pues activistas y demás, este, pues se entrelazan, ¿no? Se entrelazan en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues para no hacer más largo, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, la otra coyuntura que se puede caracterizar y que me parece que es nodal es la que se da a partir de la erupción del ZLN. Es cuando crecen más las periferias de la ciudad, exponencialmente, no solo colonias indígenas, sino también de ladinos de clases medias, ladinos precarizados. Se da este fenómeno de las invasiones, ¿no? Que en realidad pues eran tomas, digamos, de predios privados o de reservas naturales, que muchas veces se dice que son de carácter ilegal y hechas solo por poblaciones indígenas, pero no, hay ciertas colonias que al parecer fueron el producto de ciertas invasiones un tanto, digamos, paralegales, ¿no? Es decir, los propietarios les vendían de alguna manera extraña a ciertos grupos de ladinos o indígenas los terrenos con algunas intermediaciones por ahí de la autoridad ladina, ¿no? En fin, bueno, llegan otro tipo de grupos, siguen llegando otro tipo de grupos que quieren apoyar o incidir en la situación en la que se estaba encontrando el conflicto armado, ¿no? Bueno, en 2003, del 2003 al presente, se puede hablar de la turistificación, de la gentrificación que fue impulsada por el gobierno federal, por el gobierno estatal y el gobierno local, la iniciativa privada y algunos capitales transnacionales como Coca-Cola, en donde se da una remodelación de ciertos enclaves de la ciudad, específicamente en el centro, en búsqueda de establecer, digamos, una industria turística y un poco también con la intención de borrar aquel pasado de la revuelta indígena. Bueno, ahí pues empieza a llegar más gente. También es interesante ver cómo los viejos propietarios del centro pues empiezan un éxodo que ya había comenzado décadas atrás, pero se empieza a hacer más fuerte
más pronunciado en esas décadas, en donde dejan atrás sus propiedades en el centro y van a adquirir grandes propiedades en las orillas, ¿no? En las periferias, curiosamente convirtiéndose vecinos de los invasores, de aquellos grupos precarizados, ¿no? Y bueno, ahí se van consolidando unas nuevas periferias en la ciudad, ¿no? Y finalmente el COVID-19, que parece que es ya una coyuntura que ha quedado muy atrás, pero que a mí, bueno, a mi consideración, no sabemos muy bien qué pasó, no hemos visto muy bien los impactos que tuvo. Lo que sí estoy seguro es que dejó muy claro lo que le sucede a las ciudades que viven o que se apoyan económicamente en el sector de servicios, pues cuando cerraron las actividades esenciales, en realidad se ensancharon mucho más las brechas de desigualdad entre las poblaciones, tan solo por considerar que aquellos que pertenecen a este ejército de prestadores de servicio, pues no tuvieron trabajo, mientras que nosotros, pues los académicos, podíamos seguir recibiendo dinero, podíamos seguir trabajando, ¿no? No sé cómo impactará eso, pero seguro impactará. Y bueno, por otro lado, Chiapas y San Cristóbal nunca cerró del todo sus puertas y permitió la llegada de distintas personas originarias del norte global y de Asia generalmente, que venían escapando de las fuertes restricciones de salud que había en sus países y que además podían trabajar remotamente, seguían ganando el mismo dinero, bueno, seguían ganando en su moneda, y eso fue ensanchando aún más las brechas de desigualdad porque ellos podían adquirir o podían tener acceso a los mejores servicios, a las mejores oportunidades que la ciudad ofrecía. Y bueno, después de tanto choro, ustedes dirán, ajá, y las juventudes, pues resulta ahí importante hablar sobre el remanso de la primera propuesta, y es que dejen tomo agua. Y es que como yo no quería soltar el tema de las juventudes, pues mientras investigaba todo esto, analizaba la historia, me di cuenta que, bueno, empecé a buscar, ¿no? Empecé a hacer trabajo de campo. Llegó la pandemia, yo no quería soltar esta cuestión de los jóvenes y entonces por todos los medios fui contactando a distintos jóvenes. eh, Mi interés era jóvenes diferenciados, ¿no? Étnicamente, es decir, jóvenes ladinos, indígenas, coletos, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con 23 chicos, 23 chicos colaboraron conmigo y conforme pasaba o transcurría pues las actividades con ellos, pues me di cuenta que las coyunturas que yo había planteado estaban estrechamente relacionadas con las biografías de estos jóvenes, ¿no? O si no, por lo menos con los motivos de su residencia o llegada a la ciudad. Y así puedo decir que trabajé con personas que tenían un amplio arraigo generacional en la ciudad y que se definían coletos, también con chicos indígenas que pertenecían a las distintas olas migratorias que se habían dado en los últimos 50 años. Por ejemplo, Dalila es descendiente, sus abuelos fueron de los primeros en habitar uno de los primeros enclaves indígenas en la ciudad que se instalaron. Por otro lado, no sé, Jazz y el Moni, pues en realidad pues son hijos de una migrante o de migrantes indígenas que llegaron en búsqueda de trabajo. Karina, hija también de migrantes celtales que llegaron a formarse en las escuelas y en las universidades de San Cristóbal. Es decir, tenía ciertas conexiones, ¿no? También conocí, por ejemplo, a Val, que su madre y su padre eran profesionistas que arribaron en los 80 a la ciudad. La madre de Val es, digamos, europea, se enamoró de la ciudad y su padre arquitecto que trabajaba pues, en restauraciones del centro histórico en el INA en los 80 y así, ¿no? Nos podemos ir así hasta llegar a chicas que conocí que eran una italiana, una argentina, que se habían quedado varadas durante la pandemia y que además vivían muy bien, ¿no? Es decir, trabajaban remotamente, Renata, y ganaba en euros, ¿no? Y la otra chica, la italiana, pues vivía una
de una especie de combinación de subvenciones muy específica que era el seguro de desempleo. Y me parece que en Italia dieron un seguro además para jóvenes en la pandemia. Entonces ella vivía súper cómodo. Y bueno, pues como no tengo mucho más tiempo, me parece ¿cómo decirlo? Que fue el estudiar con estos jóvenes me permitía, pues bueno, de ahí el título de la tesis, me permitía observar la ciudad, conocer la ciudad desde distintos ángulos, ¿no? Y además sabiendo que ellos no solo eran testigos y producto de las migraciones y de las coyunturas sociohistóricas, sino que ellos mismos eran actores. Y entonces, en sus experiencias cotidianas a través de la ciudad, se hacen claras las desigualdades pasadas, contemporáneas y actuales, que imperan y que dan origen a estas relaciones conflictivas entre las distintas poblaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no podía estudiarlo simplemente, si quería capturar esto, no podía estudiarlo simplemente como lo hace la antropología urbana clásica, es decir, en una colonia, en un espacio cerrado, sino que tenía que enfocarme en el movimiento, en los flujos, en sus convergencias en distintos lugares, ¿no? Y fue ahí en donde, pues, bueno, decidí apoyarme en un enfoque de la movilidad, donde me permitiera justamente distinguir cómo se diferenciaban, a partir de qué elementos se diferenciaban las experiencias urbanas de los chicos. Curiosamente, se puede decir que están muy determinadas por las cuestiones étnicas y de clase social. Y bueno, otra propuesta, quizá la última que tengo y que es valiosa de mi investigación, pues ya si quieren los resultados lo deberán leer la tesis, solo un poquito, ¿no? Entonces, hice una propuesta de cómo estudiar pues estas movilidades basado en grandes trabajos de movilidad, pues lo propuse como algo así como el estudio de las constelaciones de movilidad, que me permitían ver este contrapunto, ¿no? Estas múltiples voces, estas múltiples miradas acerca de la ciudad. eh, y bueno, pues estaban relacionadas con, a ver, espérenme tantito. O bueno, se enfocaban en las experiencias móviles encarnadas de los jóvenes, específicamente en las prácticas, en las percepciones y valoraciones que iban produciendo, en las experiencias mismas que iban produciendo en su andar cotidiano, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que por ahí más o menos le paro y mejor me voy a las preguntas y ahí Sí. creo que podré. Tienes unos minutos más si quieres. Oh, ya. Para Vámonos a la pregunta. Gobierno de México.